Video número 20, publicado el 14 de febrero del 2023 por @suaruoficial, se publica solo con propósitos de redifusión. ¿Quién es Yassi? Hola, soy Mari Suaru, gracias por acompañarme una vez más. Hoy me gustaría aclarar algunos conceptos erróneos sobre Yassi y describir con mis palabras quién es ella y por qué tiene esa personalidad o como quieras llamarla. El verdadero nombre de Yassi es Sofía Mary Taten Tasserit Suaru, y se puede traducir a Sofía María Suaru Jr., ya que en egipcio Mary Taten se traduce como María y Tasserit se traduce como la más joven o simplemente, la joven. Ella es la encarnación lineal 12 de la línea Suaru, vista solo desde el punto de vista de cuál de los miembros de la familia Suaru estuvo, o ha estado, alrededor o en la Tierra. Desde ese punto de vista yo soy Suaru 11, aunque no estoy para nada de acuerdo con usar esos números, porque bien puedo argumentar que Yassi es la número 11 y yo la 12, porque soy la última Suaru en llegar aquí, y no Sofía. Y, sinceramente, siento que usar esos números resulta degradante. Luego Sofía tomó el nombre Yassi, del navajo, pequeña o joven, inspirado en la película Alita, que vio cuando tenía como 7 u 8 años. Usó brevemente Yassi Ata, como en ala pequeña, y luego solo quedó Yassi, y así es como eligió su propio apodo. Es muy difícil saber la edad de alguien cuando no nació en la Tierra, pero usando su ADN, madurez física, una computadora y mapas estelares como referencia, se calculó que la fecha de nacimiento de Yassi era el 8 de marzo de 2012, por lo que al día de hoy, pronto cumplirá 11 años. Ella llegó aquí cuando tenía 7 años, y como en ese entonces no tenía su cálculo de edad correcta, desde su llegada ha estado diciendo que tenía 10 años, y lo siguió diciendo durante los últimos 4 años, alimentando la idea errónea de que no está creciendo, pero sí lo está, y de forma normal y saludable. Sofía nació en una nave estelar, moviéndose a gran velocidad, y mientras viajaba en el hiperespacio, por lo que nació fuera de todos los acuerdos sociales e inconscientes colectivos. Incluso durante su gestación, su madre y su abuela tuvieron mucho cuidado de no estar en ningún planeta, o lo menos posible, para minimizar el efecto de los inconscientes colectivos sobre la niña por nacer. El inconsciente colectivo incluye el conjunto de acuerdos de percepción que tiene una unidad social, o cultura, incluyendo cómo perciben y forman su densidad existencial colectiva, la que percibirán y vivirán todos juntos. Incluye el grupo de ideas que limitan su experiencia existencial dentro de un marco preestablecido de leyes perceptuales, de lo que es posible y lo que no es posible, y se transmiten a cada individuo del grupo, primero por influencia o descarga telepática cuando están gestando en el vientre de su madre, y luego cuando son muy jóvenes durante sus primeros 7 años de vida, y por la interacción social mientras viven en el grupo, durante el resto de su vida. Hay todavía otro factor, que es el conjunto de acuerdos que un alma ya lleva dentro, por las ideas y conceptos que la forman, acuerdos de percepción que lleva por las experiencias que tuvo durante sus vidas pasadas. Es este último factor, el que determina con qué sociedad, cultura y familia un alma sería vibratoriamente compatible, y que determinará dónde nacerá esa alma en su próxima vida. Todo lo que se te ocurra imaginar y más, existe y es posible en alguna parte y en alguna densidad y sus dimensiones.
Son solo los límites de nuestra propia conciencia y comprensión, lo que define cualquier concepto o idea de una ley, por lo que no hay leyes naturales que gobiernen la física ni nada en absoluto, desde el punto de vista de la fuente original. O desde el punto de vista de cualquier criatura que tenga una experiencia existencial en una densidad superior, cada criatura tiene su propio conjunto de acuerdos perceptuales, que podríamos llamar leyes existenciales dependiendo de su nivel espiritual y de conciencia. No existen leyes y constantes absolutas en el universo desde el punto de vista más amplio, solo existen acuerdos que pueden variar de una cultura a otra dependiendo de su punto de vista. Sofía nació donde no hay acuerdos de densidad, ni sociales, ni inconsciente colectivo, ni conceptos o factores de densidad limitantes impuestos artificialmente, excepto los que su propia madre y abuela ineludiblemente llevan y le transmiten, aunque su mamá también nació en las mismas condiciones de aislamiento que Sofía. Esto significa que Sofía tiene una cantidad muy pequeña o limitada de leyes y acuerdos perceptuales que gobiernan su experiencia en lo físico desde un nivel inconsciente, y la mayoría de ellos fueron adquiridos durante sus últimos años viviendo entre los taijeteanos, pero es seguro decir que su influencia en este aspecto ha sido mínima. Esto explica por qué Sofía tiene capacidades especiales que muy pocas personas tienen, pero no está sola. Una de las cosas más importantes que me gustaría explicar hoy es una característica crítica de Sofía que todos los que la conocen deben entender, un aspecto de ella, de dónde provienen la mayoría de sus capacidades especiales, y ese malentendido ha causado mucho escepticismo, y eso ha formado resistencia hacia ella por parte de muchos en el público en general. El velo de olvido que casi todos tienen, especialmente en la Tierra, no está funcionando y no tiene influencia sobre ella. Entró en su encarnación física actual recordando en su totalidad quién era antes, y antes de esa también. Ella tiene memoria completa de al menos 12 de sus encarnaciones pasadas, tal vez incluso más, aunque según mi experiencia personal, cuanto más atrás está una encarnación pasada, más sombrío se vuelve, como recordar lo que hiciste la semana pasada. Luego la siguiente se siente como recordar lo que hiciste el año pasado, luego lo que hiciste hace 5 años y así sucesivamente, terminando en algo que se siente cada vez más como recordar un sueño. Sofía recuerda la mayoría de esos 12, tan claramente como cualquiera recordaría lo que hicieron ayer. Las implicaciones de esto son bastante fuertes, y aún no se han explorado en su totalidad, pero significa que Sofía como niña pequeña tiene acceso a ideas, datos y memoria que no solo serían comparables con el desarrollo mental de cualquier adulto, sino que lo superarían y por mucho también, ya que todo lo que aprendió en sus vidas pasadas le es accesible para su vida diaria actual, y lógicamente formará la manera en la que ella percibe el mundo que la rodea. Todo lo que todos hemos experimentado y aprendido en nuestras vidas pasadas todavía es parte de nosotros. Es lo que forma nuestra personalidad presente y todas las condiciones y aspectos de nuestras vidas. Nunca perdemos esos recuerdos experienciales básicos, e incluso están escritos en nuestro propio ADN, usándolo como un disco duro cristalino. La diferencia con Sofía es que ella tiene fácil acceso a toda esa experiencia e información. Sabe cómo la forma cada pieza, por lo que se comprende a sí misma mejor de lo que nadie más se conoce a sí mismo. Por ejemplo, tiene control total sobre gran parte de su fisiología, puede controlar su presión arterial y temperatura corporal a voluntad, aunque todavía tiene algunos problemas para controlar la glucosa sanguínea solo con su mente. Su metabolismo es unas 10 veces más rápido que el de un taijeteano normal. Eso significa que se la pasa comiendo la mayor parte del tiempo y entre comidas. Así que se le considera una especie de monstruo come galletas. Ella no solo recuerda vidas pasadas, también recuerda la existencia entre esas vidas pasadas, la existencia en el éter, en el mundo espiritual. Recuerda lo que es no tener cuerpo, lo que es estar en una condición existencial atemporal y ser solo energía en forma de un conjunto de ideas que la definen. Por eso ella recuerda,
y sabe que no hay mundo material, y que no hay cuerpo sólido, recordando que en densidades superiores no hay materia como tal, por tanto, tampoco hay cuerpo material, solo la idea de que lo tenemos. Entonces, desde ahí, inconscientemente se manifiesta, o hace que su propio cuerpo sea solo energía, o éter desde nuestro punto de vista, otorgándole la muy molesta, odiosa, increíble, fastidiosa, irritante y causante de escepticismo, capacidad de pasar por lo que el resto de la gente considera que son paredes sólidas, siendo tan fácil para ella atravesar una pared de titanio sólido, como lo es atravesar una pared de papel de arroz japonés. Ella sabe que no hay cuerpo y que no hay pared. Y es por eso, ella ha dicho muchas veces antes, que el saber todo esto la hace no estar realmente viva. En el más estricto de los términos, ella se considera a sí misma como un espíritu que puede solidificarse para interactuar con el resto de las personas. Pero también afirma claramente que eso es exactamente lo que todos somos, espíritus que tienen una experiencia sólida e ilusoria. La única diferencia es que ella recuerda lo que realmente es, mientras que la mayoría de las personas olvidan eso, y se apegan a la idea de que todo lo que existe es materia sólida y no espíritu, y este olvido de quiénes son verdaderamente, es a favor de tener una experiencia limitada y materialista. Pero la resistencia más simple y más grande a Sofía por parte del público en general es que es muy difícil concebir que una niña tan pequeña tenga tanta sabiduría, tanta información y conocimiento en su pequeña cabecita, lo que hace que muchos concluyan que en realidad es una persona mucho mayor que habla o escribe, y solo se hace pasar por una niña. Pero debo insistir en lo obvio, ella no es humana. Y esto empeora cuando alguien se da cuenta de que puede hablar y escribir con fluidez, no menos de 20 idiomas diferentes, en su mayoría de la tierra, incluidos el egipcio antiguo, el griego antiguo y el latín. También puede tocar el violín y el piano, incluso piezas musicales complicadas y con una habilidad asombrosa. Pero como ella misma ha explicado muchas veces, no es que sepa todo eso, es más como si estuviera canalizando la información del campo etérico, y solo la está traduciendo a esta realidad. A continuación, debo aclarar otro concepto erróneo común y muy peligroso para Sofía. Todo esto que acabo de explicar arriba de que ella tiene memoria plena, y ningún velo de olvido, no significa que sea una pequeña adulta. Ella no es una adulta en el cuerpo de una niña. Ella es en gran medida una niña, y está muy interesada en cosas de niñas y tiene reacciones propias de su edad, y esto puede causar una especie de dicotomía, pero ha podido incorporar todo esto muy bien a su personalidad. Toda su forma de ser, de hablar y de relacionarse con las personas que la rodean, es perfectamente acorde con lo que cabría esperar de una niña de 10 u 11 años. Sin embargo, si tiene la capacidad de hablar, y de hacerse pasar por adulta cuando ella quiere, sobre todo cuando quiere que la tomen en serio. Pasa la mayor parte de su tiempo jugando con sus muñecas, y con todas las casas, naves estelares, vehículos y edificios que ella misma construye, utilizando cartones que corta y pega, aunque también utiliza otros materiales, hasta el punto de que a veces se la oye a ella, cortando algo con una sierra o soldando metal en su habitación, con ello a veces activando las alarmas contra incendios también. Esto es algo que los taijeteanos aquí a veces encuentran muy molesto, porque son muy protectores de ella, y sienten que podría salir lastimada. Y si se lastima, sabemos que tiene propensión a los accidentes de todo tipo, porque le gusta saltar, y una vez que está en el aire, calcula dónde es mejor aterrizar, esto dicho tanto en sentido figurado, como literal. Ella corre alrededor de la nave usando solo calcetines, por lo que se resbala y se cae todo el tiempo, ha sido atropellada por personas que caminan, varias veces, y una vez con una bicicleta, porque no mira antes de moverse o entrar en algún lugar, e incluso tuvo un desafortunado encuentro con un arbusto espinoso, con el que chocó a gran velocidad, cuyas espinas tuvieron que ser removidas con pinzas, una a una, por la cirujana de la nave.
Y cada vez que tiene un accidente, o se resbale y se cae, siempre acabará llorando. Así que sí, llora mucho, como lo haría cualquier otra niña de 10 años, supongo. Aunque yo no recuerdo haber llorado tanto, ni tan a menudo cuando tenía su edad. Sofía es una niña hermosa, pequeña y sabia, con una gran carga de memoria a cuestas, y todo lo que eso significa y trae. Está llena de alegría y le gusta vivir dentro de su propio mundo de pensamientos y de imaginación. Sofía también ha recibido mucho maltrato de muchas personas desde su llegada, porque muchos la tratan como a una adulta, y también porque han sido muy escépticos con ella, porque en sus pequeños mundos no pueden concebir a una niña que tenga toda esa capacidad. La gente en la web, en YouTube y en las redes sociales, han hablado mal de ella y abusado mucho de ella, haciendo que ella se forme como un escudo que hace que la gente piense que es dura, o incluso tan dura como un general de la Segunda Guerra Mundial, pero no lo es. Y aunque se esfuerce mucho por ser dura, sigue siendo una niña dulce. Pero todo ese abuso en las redes sociales durante los últimos 4 años ha provocado que no muestre su lado vulnerable, por lo que siempre se esfuerza por verse muy fuerte y dura, y eso se refleja incluso en la mayoría de sus fotos, donde le gusta ser retratada como seria e incluso enojada a veces. Pero también reconoce que ha recibido mucho amor y aprecio de sus amigos en línea, en las redes sociales y con quienes trabaja hasta el día de hoy. Y esa es la verdadera razón por la que continúa compartiendo su información y pensamientos con todos ustedes. Y sí, ha cometido errores, como todos, y ha sufrido mucho por ellos, porque también está aprendiendo, y eso nos lleva a otro malentendido: ella no lo sabe todo, es una niña y está aprendiendo sobre la marcha, como todos, y comete errores y llora por ellos. Ella no es todopoderosa y también se cansa y necesita parar. Su pequeño cuerpo no puede hacer mucho antes de necesitar descansar. Supongo que todos extrañamos saber cómo era ella antes de los 7 años, una niña aún más pequeña llena de sabiduría, pero como ella misma explica, no era lo mismo entonces. Porque aunque sí recordaba vidas pasadas y todo eso, su pequeño cuerpo no era físicamente capaz de traducir toda esa energía en forma de memoria, a lo físico, porque su cuerpo necesitaba un cierto nivel de madurez nervioso y fisiológico para poder funcionar a ese nivel. Y aún hoy todavía no está completamente desarrollada físicamente, obviamente, por lo que solo podemos especular cómo será cuando sea mayor, porque está creciendo, como lo hacen todos los niños. Pero lo más importante que quiero que se lleven de este video es que Sofía es solo una niña, no una adulta pequeña. Puede que sea sabia y que sepa muchas cosas, pero es solo una niña y le encanta jugar y vivir en sus mundos imaginarios, como cualquier otra niña de su edad. Jassy Sofía es solo una niña pequeña. Y no puedo decir mucho más, para protegerla, porque es menor de edad. Gracias a todos por escuchar mi video. Mucho amor para todos ustedes, cuídense y hasta la próxima. Y como última nota, yo tengo las mismas capacidades que tiene Sofía, puedo hacer todo lo que ella puede, y recuerdo todo también, tal como ella, solo que soy un poco mayor, eso es todo. Sofía y yo, somos 2 caras de la misma moneda. Cuídense mucho y hasta luego. Mari Suaru.